¿Crees en Dios?, me preguntaron en una ocasión. Era una entrevista sobre medicina, durante la promoción de mi libro Reinventarse, tu segunda oportunidad. De repente, la periodista, sin relación alguna con lo que hablábamos, me soltó esa pregunta. Me tomó completamente por sorpresa, pero respondí, sí, creo en Dios, pero no puedo explicarlo aquí. Ella contestó, bueno, lo dejamos para otra ocasión. Al final del programa llegaron mensajes de los oyentes. Algunos elogiaron la entrevista, pero también hubo críticas. Una persona preguntó indignada, ¿cómo puede un científico decir que cree en Dios? Déjenme explicar en qué Dios creo. Creo en un Dios que es amor y sabiduría infinitos, un Dios puro, sin condiciones. Es como el mejor de los padres, aunque ni siquiera eso alcanza a describirlo. Algunas personas lo llaman energía cósmica o campo cuántico. El nombre no importa, sino lo que representa. Para mí, ese Dios no es mío, es nuestro, y por eso trato de ver a los demás como hermanos, aunque muchas veces fallo en el intento. Sin embargo, cuando alguien utiliza a Dios para dominar, culpar o infundir miedo, yo digo, ese no es mi Dios. Hemos idolatrado la ciencia y la técnica al punto de que parece que solo los científicos pueden definir qué es real, pero ni siquiera Stephen Hawking, cuando afirmó que Dios no existe, podía hacerlo con certeza, porque no se puede hablar de algo suprasensible desde los sentidos. Se puede creer o no, pero afirmar su inexistencia es solo una opinión. Creo que cada uno de nosotros debe buscar a Dios o su significado a través del amor, la empatía y la humildad. Como dijo Sócrates, solo sé que no sé nada. Necesitamos humildad para aprender, porque cuando dejamos de juzgar y empezamos a escuchar, abrimos un camino hacia una espiritualidad que une en lugar de separar. Esto no es fácil. Nuestra mente está llena de condicionamientos, y vivimos buscando fuera lo que ya tenemos dentro, pero ese vacío que sentimos no se llena con tener más cosas o reconocimiento. Los vacíos del ser no se llenan con el tener, se llenan reconociendo quiénes somos realmente. Seres completos, aunque imperfectos. También quiero hablar de nuestra relación con el ego, ese enemigo silencioso, en particular, el ego espiritual, que es de los más peligrosos porque lleva a algunos a creer que poseen la verdad absoluta, respaldados por Dios. Eso no hace más que causar daño cuando la intención no es unir, sino someter. El Dios en el que yo creo es un Dios de amor incondicional, que nos ama no por cómo somos, sino simplemente porque somos. No necesitamos ganarnos su amor, ya lo tenemos. Es como el amor de un buen padre o madre, no aman a sus hijos solo si son perfectos, sino porque son sus hijos. Ahora imagina ese amor elevado a niveles estratosféricos. Ese es el Dios en el que yo creo. Sin embargo, vivimos en una sociedad con una gran distorsión mental. Creemos que no somos suficientes tal como somos. Pensamos, cuando logre esto o aquello, seré feliz, como si la felicidad estuviera en un logro externo. Pero eso es un error. Somos suficientes desde el principio en nuestra esencia. Ya somos perfectos, aunque no lo creamos. Lo que necesitamos es recordar quiénes somos realmente. Juzgamos constantemente, tanto a los demás como a nosotros mismos. Pero todo juicio congela un momento de la vida, como si tomáramos una película entera y la redujéramos a un solo fotograma. Si cometemos un error, nos etiquetamos como fracasados. Si alguien nos hiere, pensamos, nunca le perdonaré. Pero ¿quién no comete errores? Lo primero que deberíamos hacer es dejar de juzgar. Si dejamos de juzgar, nos queda observar, escuchar y aprender. Cuando éramos niños lo hacíamos de forma natural, pero pronto aprendimos el hábito de juzgar. Todos sabemos lo mal que se siente ser juzgado, nos impide ser auténticos. Así que, en lugar de juzgar, cultivemos la humildad. Reconozcamos que sabemos muy poco, como decía Sócrates, y que todos, incluso los más jóvenes, tienen algo que enseñarnos. Es fundamental darnos tiempo para reflexionar y conectar con el silencio. No se trata de hacer algo complicado. Basta con un paseo en la naturaleza, fijarnos en los árboles, en el canto de los pájaros, y evitar quedar atrapados en el ruido mental. En esos momentos, nuestro cerebro opera de manera distinta, y nuestro cuerpo también lo agradece. Practicar la contemplación no es fácil porque estamos acostumbrados al ruido constante, pero es posible. Y los frutos de este ejercicio son extraordinarios. Más salud, más paz interior y una perspectiva más clara de la vida. Vivimos en una era de distracciones constantes. Todo parece diseñado para captar nuestra atención, desde los teléfonos móviles hasta las redes sociales.
Esto nos aleja de nuestras metas y de nuestro verdadero ser. Por ejemplo, un cirujano no puede permitirse estar distraído mientras opera, porque la concentración es vital para su trabajo. Lo mismo debería aplicarse a nuestras vidas. Necesitamos aprender a decir no a ciertas cosas para poder decir sí a lo que realmente importa. La distracción no solo afecta nuestra productividad, sino también nuestro cerebro. La corteza prefrontal, una zona crucial para la creatividad, la memoria y la toma de decisiones, se ve perjudicada por la sobreexposición a estímulos. Mantenernos enfocados es un arte que debemos practicar diariamente para preservar nuestra capacidad de pensar de manera clara y profunda. Nuestro cerebro está diseñado para el encuentro con otros. Las relaciones humanas no son un lujo, sino una necesidad biológica. Cuando estamos físicamente presentes con otras personas, se activa el nervio vago anterior, que está relacionado con el sistema inmune, la longevidad y la regulación emocional. En cambio, cuando esa conexión se sustituye por interacciones digitales, perdemos la profundidad y el impacto positivo que tiene el contacto humano real. Aunque la tecnología nos permite conectar a distancia, no puede reemplazar el valor del cara a cara. Las relaciones profundas requieren cercanía, y es en el encuentro donde realmente experimentamos la magia de la conexión humana. No todas las críticas son iguales. Algunas nacen de un lugar noble donde la intención es ayudar a mejorar, pero otras surgen del ego, de la envidia o de los celos. Estas últimas no debemos permitir que nos afecten. Marshall Rosenberg, un maestro en comunicación no violenta, demostró cómo transformar un ataque en una oportunidad para conectar. Durante una conferencia en Palestina, alguien del público le gritó «¡Asesino!». En lugar de reaccionar a la ofensiva, Rosenberg preguntó con calma «¿Por qué me llama asesino?». Esa simple pregunta transformó la dinámica. El hombre explicó que su enojo era por las armas estadounidenses vendidas a sus enemigos. Al final, no solo resolvieron el conflicto, sino que el hombre invitó a Rosenberg a cenar con su familia. La lección aquí es clara. Cuando respondemos desde la calma y la empatía, podemos construir puentes incluso en las situaciones más difíciles. El cerebro humano tiene dos hemisferios, el izquierdo, que busca el control y la certeza, y el derecho, que es fuente de creatividad e intuición. Muchas veces el hemisferio izquierdo domina tanto que bloquea las capacidades del derecho, pero cuando logramos integrarlos, se abren posibilidades increíbles. Recuerdo una actividad con un grupo de ingenieros. Al principio, uno de ellos no podía salir de su lógica estructurada, pero con paciencia y motivación, comenzó a usar su imaginación. Terminó creando algo inesperado y sorprendente, reconectando con su lado creativo. Este tipo de ejercicios nos recuerda que todos somos creativos, aunque a veces lo hayamos olvidado. Nuestra mente, especialmente el hemisferio izquierdo, busca refugiarse en lo familiar, quiere controlar todo y aferrarse a lo seguro. Sin embargo, el verdadero crecimiento ocurre cuando nos atrevemos a salir de nuestra zona de confort. Es en lo desconocido donde están nuestras mayores oportunidades. La incertidumbre puede asustar, pero también es una puerta hacia lo nuevo. Nuestro hemisferio derecho está diseñado precisamente para lidiar con esa incertidumbre. Si logramos entrenarnos para enfrentarla con curiosidad en lugar de miedo, descubriremos recursos internos que ni siquiera sabíamos que teníamos. Cultivar cualquier forma de arte, desde escribir hasta cocinar, no solo nutre nuestra creatividad, sino que también nos conecta con nuestra esencia más profunda. En estas actividades, el hemisferio derecho se activa, trayendo intuición, imaginación y una conexión más directa con nuestra naturaleza creativa. La creatividad no es solo para los artistas. Es una cualidad humana universal. Cuando nos permitimos explorarla, rompemos con las limitaciones autoimpuestas y descubrimos nuevas formas de expresión y solución. Un paseo por la naturaleza puede parecer algo simple, pero su impacto en nuestro cerebro y cuerpo es profundo. Estar en contacto con árboles, playas o montañas activa respuestas fisiológicas positivas, reduce el estrés, mejora nuestra atención y fomenta una sensación de bienestar. En estos momentos, lejos del ruido y las distracciones, podemos reconectar con nuestro verdadero ser. La naturaleza nos recuerda quiénes somos en esencia y nos ofrece un espacio para la contemplación y el silencio. En momentos de desafíos como enfrentar un diagnóstico médico complicado, el silencio puede ser un aliado poderoso. He tenido experiencias en las que, al observar en calma y sin juicios, algo en mi interior encontraba la solución. Esto ocurre cuando permitimos que nuestro hemisferio derecho se exprese
accediendo a respuestas que no son inmediatas, pero que llegan desde un lugar más profundo. Entre la prisa y la búsqueda de respuestas rápidas, lo que realmente necesitamos es aprender a esperar. El silencio crea ese espacio para que las respuestas emerjan. La libertad no es algo automático, es algo que debemos conquistar cada día. No se trata solo de reaccionar ante las circunstancias, sino de elegir cómo respondemos. Como decía Jean-Paul Sartre, la libertad es lo que haces con lo que te hacen. Cuando aprendemos a responder en lugar de reaccionar, nos acercamos a un estado de mayor paz interior y contribuimos al bienestar del mundo que nos rodea. Las personas que cambian el mundo no son aquellas que reaccionan impulsivamente, sino las que actúan desde la serenidad y la sabiduría. La compasión comienza cuando entendemos el sufrimiento de los demás. En lugar de juzgar o aumentar su dolor, podemos elegir aliviarlo. Esto requiere empatía y una perspectiva amplia que nos permita ver más allá del ataque o la crítica. La historia de Marshall Rosenberg, quien transformó un ataque verbal en una invitación a cenar, nos enseña que siempre tenemos la opción de responder desde el entendimiento. Esa elección puede transformar relaciones y construir puentes donde antes solo había separación. Muchas veces, nuestras creencias inconscientes moldean nuestra percepción de la realidad sin que nos demos cuenta. Estas creencias son como lentes a través de las cuales vemos el mundo. Por ejemplo, hace siglos, la humanidad creía que la Tierra era plana, y al mirar el horizonte, todo parecía confirmar esa idea. No era una cuestión de lo que veían, sino de cómo lo interpretaban. Para transformar estas creencias, primero debemos identificarlas, lo cual no es sencillo porque operan en un nivel profundo, casi invisible. Sin embargo, cuando lo logramos, nuestra manera de mirar el mundo puede cambiar radicalmente. El hemisferio izquierdo, orientado al control y la lógica, suele dominar nuestra vida, mientras que el hemisferio derecho, fuente de intuición y creatividad, queda en segundo plano. Esta desconexión limita nuestro potencial. Sin embargo, cuando logramos integrar ambos hemisferios, se produce algo mágico, una conexión más profunda con nosotros mismos y una explosión de creatividad. En una ocasión trabajé con un grupo de ingenieros en un ejercicio creativo. Al principio, uno de ellos se sentía bloqueado, atrapado por su pensamiento lógico. Pero con un poco de paciencia, logró desbloquear su creatividad y crear algo asombroso. Esa experiencia le permitió reconectarse con su hemisferio derecho y descubrir una capacidad que no sabía que tenía. Cuando enfrentamos un problema complejo, nuestra primera reacción es buscar una solución rápida. Sin embargo, a veces lo mejor que podemos hacer es darnos tiempo y espacio. En mi experiencia clínica, me he encontrado con diagnósticos difíciles que no tenían una respuesta evidente. En esos momentos, el silencio y la observación me han permitido acceder a soluciones que parecían inalcanzables. Esta práctica requiere paciencia y confianza en que la respuesta llegará. Entre la prisa y la calma, el silencio actúa como un puente hacia el inconsciente, donde a menudo residen las mejores soluciones. Es fácil caer en la idea de que nuestras reacciones son inevitables, como un acto reflejo, pero la verdadera libertad consiste en elegir cómo respondemos ante las situaciones. Esta libertad no se da automáticamente, es una conquista diaria. Cuando practicamos esta elección consciente, nos acercamos a lo que Sartre definía como libertad, la capacidad de transformar lo que nos sucede en algo constructivo. Las personas que sanan y transforman el mundo son aquellas que han aprendido a responder desde la compasión y la sabiduría. La compasión, que literalmente significa sufrir con, nos invita a actuar desde el amor y el entendimiento. Al observar el sufrimiento de los demás, podemos elegir entre aumentar su dolor o aliviarlo. Esta elección define nuestra humanidad. Cuando elegimos actuar desde la compasión, no solo ayudamos a los demás, sino que también nos transformamos a nosotros mismos. Como decía Viktor Frankl, la última de las libertades humanas es elegir nuestra actitud frente a las circunstancias. Esa elección tiene el poder de cambiar no solo nuestra vida, sino también la de quienes nos rodean. Cada uno de nosotros tiene un impacto en el mundo, aunque no siempre seamos conscientes de ello. Una historia que ilustra esta idea es la de la anciana que se encontraba en la entrada de una ciudad. A dos viajeros les hizo la misma pregunta. ¿Cómo era la ciudad de la que vienes? Uno describió su lugar de origen como terrible, y ella le dijo que esta ciudad sería igual. El otro habló de su tierra con cariño, y ella le aseguró que aquí encontraría lo mismo. La lección es clara. Llevamos el mundo dentro de nosotros, y lo que damos al mundo es lo que recibimos de él.